Buenas noches para todos los presentes de manera virtual, profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y para todos los amigos que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia y atención. Como decano de la Facultad de Filosofía, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este segundo semestre académico del 2021. Como es la costumbre en la facultad, iniciamos nuestro trabajo docente e investigativo con una lección inaugural a cargo esta noche del profesor Efraín Méndez, director de la maestría en bioética, a quien le agradecemos de antemano su intervención titulada Preocupaciones razonadas sobre la mudanza desde la ética médica a la bioética clínica, del Corpus Hippocraticum al manifiesto principialista de Beauchamp y Childress. Antes de darle la palabra al profesor Méndez, quiero agradecer a los profesores de la facultad, a los estudiantes y a su personal administrativo por la forma como han venido asumiendo los desafíos pedagógicos que hemos venido enfrentando desde el año pasado a causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Gracias a su entereza, tesón y constante dedicación, la universidad y en particular nuestros diversos programas académicos pudieron continuar con el funcionamiento habitual de sus actividades formativas, investigativas y de servicio en medio de las duras condiciones y restricciones que hemos venido sufriendo por causa de la pandemia. Todos hemos sufrido momentos de incertidumbre, constantes restricciones en la movilidad, la disminución de los ingresos personales, familiares e institucionales, y ante todo la pérdida de incontables vidas humanas que aún no dejamos de llorar y de recordar. Todos hemos sido afectados de alguna manera por estos acontecimientos. Nadie ha podido escapar a los efectos de la pandemia y emergencia global, tan solo ha logrado mitigarlos por un momento. Con el paso de los días, nuestras preocupaciones y preguntas se han incrementado. Lo que parecía inicialmente una situación estacionaria y pasajera, se convirtió con el tiempo en algo permanente, configurándose en una especie de nueva normalidad. Parece entonces que nuestros esfuerzos por recuperar la estabilidad de las condiciones anteriores a la pandemia no han podido cumplir su propósito. Pero también ha sido la ocasión para emprender grandes aprendizajes, tanto a nivel individual como colectivo. Aprendimos a realizar actividades formativas trabajando en modalidad remota y usando las herramientas electrónicas disponibles en la universidad. Y gracias a ello hemos podido realizar esta lección inaugural en la modalidad digital. La administración de la facultad aprendió a llevar sus procesos de gestión y dirección en línea y desde la casa, pero de manera simultánea y teniendo en la mira en todo momento la atención personalizada de todos los miembros que forman la comunidad de la Facultad de Filosofía. En estos desafíos desatados por la pandemia, hemos aprendido ante todo a cuidarnos mutuamente. Para ello nadie está solo. Necesita del otro y se debe al otro. Todos nuestros esfuerzos han tenido un solo objetivo: cuidarnos en medio de la vulnerabilidad extrema, cuidando a los demás. Hemos podido resistir gracias a la responsabilidad de todas nuestras acciones y a la solidaridad con la que hemos enfrentado todas nuestras decisiones. Sin ellas no hubiéramos podido salir adelante. En medio de esta crisis generalizada, aprendimos a ser una comunidad en la diferencia. Hemos contado siempre con una mano amiga dispuesta a colaborarnos para salir adelante, incluso cuando creíamos que no lo podíamos hacer, puesto que sentíamos que ya no teníamos fuerzas y que se avecinaba lo inevitable. El poder contar con el otro en comunidad ha sido nuestro gran tesoro. El mundo ha cambiado y nosotros con él. Las seguridades y comodidades que en antaño dábamos por sentadas
se han desvanecido ante nosotros. Las desigualdades sociales se han incrementado a causa de las duras restricciones económicas, aumentando el desempleo y la pobreza a nivel global. A causa de la constante invasión informativa sobre el estado actual de la pandemia, nos hemos hundido en una desconfianza generalizada. Se trata de un miedo estadístico que nos ha conducido a un aislamiento extremo que no reconoce los límites sutiles entre el cuidado, la falta de compasión y la indiferencia. Esta información no crea comunidad, sino un pavor paralizante frente al prójimo. Y en nombre del cuidado y la protección de todos, se genera una cierta indiferencia egoísta frente a las preocupaciones e inquietudes de los demás. Lo que nos afecta a todos se ha convertido entonces en un asunto privado, en el cual lo realmente importante es ahora lo que pasa en el estrecho círculo vital de los más conocidos. En medio de ese exceso de información, nuestra mirada no va más allá de lo puramente inmediato. No solo se ha afectado el mundo social y cultural por causa de la pandemia. Este evento amenaza igualmente nuestra casa común. Al estado de emergencia sanitaria y social se unen también la crisis económica y ambiental. Todo esto muestra que no estamos ante un acontecimiento pasajero y aislado. En efecto, estamos viviendo un verdadero desafío de nuestra forma de vida, que nos lleva a reevaluar todas nuestras prácticas sociales, individuales y comunitarias. Este desafío nos demanda, por tanto, repensar y renovar los compromisos formativos y educativos que como Universidad Católica promovemos en todas nuestras acciones. Por esta razón, la universidad acogió al principio del año con liderazgo la invitación del Papa Francisco para realizar un pacto global por la educación, promoviendo en todas nuestras acciones formativas un compromiso de confianza y esperanza. En tiempos de crisis, el quehacer propio de la filosofía crece. Cada uno de nosotros, profesores, estudiantes y egresados, hemos abierto nuestro corazón y capacidad reflexiva para indagar críticamente todo lo que pasa. No podía ser de otra manera, porque en esta facultad promovemos la pregunta como la verdadera devoción del pensar. Para nosotros nada está desatendido ni puede pasar como un evento desapercibido. Todo es digno de ser examinado e indagado de manera exhaustiva. Sin embargo, nuestros frentes de trabajo son tan variados como los problemas que debemos encarar. Las escuelas, las instituciones sociales y los organismos de gobierno, las empresas, hospitales, parroquias, los espacios de opinión pública e incluso nuestros cómodos hogares. En todos estos lugares buscamos un momento oportuno para preguntar y pensar en comunidad. Nuestras preguntas se formulan igualmente de diferentes maneras, siguiendo caminos muy variados y con diversas intenciones de comprensión y formulación. Esta es quizás la riqueza de nuestra comunidad académica. Todo puede ser aquí indagado con la libertad y la responsabilidad de la acción en la búsqueda del bien común. Queremos agradecer ante todo por la vida que aún nos interpela, por los sueños que queremos construir juntos y por las esperanzas que en medio del desconcierto no dejan que la luz se apague. Agradecer a los estudiantes que inician su camino de estudio con nosotros. Este semestre, 14 jóvenes comienzan sus estudios de filosofía en la carrera. 4 profesionales buscan ampliar su formación académica e investigativa en nuestra maestría en filosofía. 4 quieren desarrollar sus proyectos de investigación en el doctorado. Y 5 profesionales del área de la salud aspiran a iluminar su práctica de cuidado de la mano del trabajo investigativo que realiza el Instituto de Bioética y la maestría en bioética. Queremos también agradecer a todos los estudiantes que continúan con nosotros su proceso formativo en los diferentes programas académicos y niveles de formación. A todos los profesores que siguen confiando en el proyecto educativo de la universidad y en la posibilidad de crear en nuestra facultad una comunidad de trabajo y respeto.
a todo el personal administrativo que con su esfuerzo y dedicación hacen posible que todos compartamos un espacio común de formación, trabajo y servicio. De manera especial, quiero dar la bienvenida al equipo directivo de la facultad, a la profesora María Cristina Conforti, como directora del Departamento de Filosofía, y al profesor Juan Samuel Santos, como director de posgrados de Filosofía, la maestría y el doctorado en Filosofía. Al mismo tiempo, agradecer a los profesores Héctor Salinas y Miguel Ángel Pérez por sus servicios prestados a la universidad y en particular a la facultad en la dirección del Departamento de Filosofía y de los posgrados de Filosofía respectivamente. Agradecer a la profesora Marcela Forero, que se pensionó recientemente, su valioso aporte a la consolidación académica y administrativa de esta facultad. En el marco de la conmemoración de los 50 años del doctorado en filosofía, este semestre contaremos con la presencia de los profesores Linda Martín Alcoff, de la Universidad de Nueva York, Will Kukla, de la Universidad Georgetown, y José Medina, de la Universidad de Northwestern. En su debido momento, los estaremos invitando a sus conferencias que se realizarán de manera virtual. El Instituto de Bioética es organizador del 8º Congreso Internacional de la Red Bioética de la UNESCO, a realizarse del jueves 23 al sábado 25 de septiembre, cuya temática será este año la reinvención de lo social entre las desigualdades y la convergencia tecnológica. En este congreso participarán profesores, estudiantes y egresados del instituto, con ponencias y en la moderación de mesas de trabajo. Y en el marco de las actividades de este congreso, el instituto estará a cargo de una actividad precongreso que se realizará de modo virtual el miércoles 8 de septiembre, organizada por los profesores Laura Gutiérrez y José Edwin Cuellar. En esta actividad precongreso se abordará el tema los debates en bioética ambiental, el caso de la biotecnología agraria. Felicidades a nuestros colegas Juan Fernando Mejía y Luis Fernando Sierra por su reciente graduación en el doctorado en filosofía. Para terminar, quiero darle ahora la palabra al profesor Efraín Méndez, director de la maestría en bioética, que en la noche de hoy tendrá a cargo la lección inaugural titulada Preocupaciones razonadas sobre la mudanza desde la ética médica a la bioética clínica, del Corpus Hippocraticum al manifiesto principialista de Bouchard y Childress. De antemano, le agradecemos al profesor Méndez su amable disposición para compartir con nosotros sus pertinentes reflexiones. Gracias. Efraín. Muchas gracias, Luis Fernando. Tiene la palabra. Gracias. Antes de iniciar mi lectura, quiero saludar en primer lugar a todos los profesores de la Facultad de Filosofía de manera muy afectuosa. Son ya muchos años de una amistad fructífera y que en el último tiempo se ha estrechado por los vínculos académicos que tenemos hoy en día. Quiero saludar también, por supuesto, a todos los alumnos que asisten en este nuevo semestre que realmente tiene mucho de nuevo por la posibilidad de encontrarnos presencialmente, no en todas las sesiones, pero sí en muchas de ellas. Va a ser muy grato esa experiencia de nuevo. Y también saludar, por supuesto, a todos mis colegas médicos que hoy están asistiendo, porque por supuesto ellos son la motivación de estas reflexiones y las conversaciones y las experiencias con mis colegas inspiraron y motivaron pues algunas de las propuestas que hoy quisiera presentar. Esta presentación o esta lectura, para el efecto deseado, no va a ser discurrida de una manera sistemática como la presentación de una investigación particular, sino más bien voy a mostrar la articulación entre tres actividades académicas diferentes. Una
mi trabajo de tesis de la maestría en filosofía relacionado con los hipocráticos, con el saber médico hipocrático. En segundo lugar, una gestión académica en la que tuve el gusto y honor de participar cuando la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana inició su proceso de reflexión curricular para plantear un nuevo plan de estudios, como en efecto se hizo. Invitación que agradecí al doctor Iván Solarte, en ese entonces decano de la facultad, y en el cual, con un equipo de profesores, participé en el área de rediseñar la formación moral del médico. Y la tercera experiencia que articulo en esta presentación es una experiencia de carácter investigativo. Es una investigación que hicimos con la Facultad de Educación de la Facultad de la Universidad Javeriana sobre la educación moral del médico en los planes de estudio de las principales facultades de medicina en Colombia. Investigación hecha en el año 2015 y 16 y publicada en ese segundo año en el Journal of Medical Bioethics. La combinación de estas tres experiencias académicas me ha permitido pensar el asunto de la educación moral del médico que formula el título de esta presentación, la cual he dividido en tres partes. La primera, en que voy a describir el problema propiamente dicho, que da lugar al título, justamente, una mudanza, un tránsito. La segunda parte, voy a indagar desde la lectura de esos textos hipocráticos sobre la verdadera ética médica. Y en la tercera parte de esta lectura, mostraré el modo conveniente de una articulación entre estos saberes o perspectivas, a saber, la ética médica y la bioética clínica, que no va a ser presentada como una oposición, sino que al problematizar su finalidad, su método y su alcance, va a proponer una ubicación en el plan de estudios para cada uno de ellos. Enunciación del problema. Las reflexiones que contiene esta ponencia surgen de la necesidad de pensar la adecuada formación del médico y de las profesiones de la salud para estar acorde a los avances tecnológicos, transformaciones socioeconómicas y responder con justicia a los retos morales suscitados por el mundo contemporáneo en sus múltiples facetas. Esta preocupación se da en una circunstancia paradójica de nuestro tiempo, pues cuanto más desarrollo técnico de la medicina está disponible y hay un aparato normativo más profuso, ha surgido un reclamo global en Occidente que será audible desde final de la década de los años 90, cuando confluyeron distintas voces desde diferentes ámbitos para denunciar o clamar por una revisión de la manera de practicar la medicina y la necesidad de repensar la formación de los médicos. Sobresale en esas voces una de carácter intuitivo, espontáneo, vivencial, que es la voz del profano, del ciudadano enfermo, cuando es paciente. Lo que se vino a llamar por Mainetti la queja ciudadana. Expresión que de una manera coloquial delataba una dolorosa paradoja, que a la medicina de nuestro tiempo le estaba yendo muy bien, pero que ostensiblemente a los pacientes no les iba tan bien. Parecía, según su vivencia clínica, un retroceso en un mundo de avances y progresos, algo que la filósofa Javi Morrein de la Universidad de Georgetown, quien ha hecho etnografía de la práctica médica hospitalaria desde hace 4 décadas, ha llamado la nueva medicina para una nueva socioeconomía, y que básicamente ella entiende como una medicina intermediada donde se transforma la relación clínica y que reclama pensar nuevamente la ética. Esta queja ciudadana finalmente encontró eco en algunos directivos y pensadores de la educación médica en Occidente y generó la instalación de grupos de trabajo en las principales facultades de medicina del mundo, de las cuales quisiera mencionar las principales:
En Gran Bretaña, el General Medical Council, una institución con capacidades normativas bien definidas, produjo documentos orientadores desde el 2006 sobre la buena práctica del médico que se agruparon bajo el título de Good Medical Practice. En el año 2007, el Consejo para Acreditación de Graduados Médicos en Norteamérica produjo el Outcome Project. En el 2009, se publicó la última versión de Tomorrow's Doctor, producto del grupo de trabajo de la Federación Mundial de Educación Médica. Como desarrollo local de esas inquietudes globales, en Colombia algunas pocas facultades de medicina iniciaron procesos de reflexión curricular relacionados con la formación moral del médico. Por su parte, la Asociación de Facultades de Medicina, ASCOFAME, en el año 2014 creó el Centro de Investigación y Formación Ética, en la que tuvimos el honor de participar, cuyo propósito, en palabras de las directivas de la asociación, era, abro comillas, buscar unir esfuerzos académicos e iniciativas de investigación que resulten en el impulso de una cultura de reflexión y pensamiento crítico alrededor de lo que significa una buena formación y práctica profesional en salud en nuestro país. Iniciativas académicas, todas estas, cuya puesta en práctica se fue diluyendo con el paso de los años ante las barreras institucionales de carácter político, administrativo y epistemológico. A ese esfuerzo que no termina, se articula el trabajo de investigación que mencioné, que desde el Instituto de Bioética y con la participación de la Facultad de Educación de nuestra universidad, llevamos a cabo en el año 2015, denominado La formación moral del médico en las principales facultades de medicina en Colombia. Estudio descriptivo y analítico, cuyos resultados fueron publicados en el 2016. Esta investigación examinó la configuración temática y didáctica del área de humanidades médicas en el plan de estudios en las 10 principales facultades de medicina de Colombia. Mostró, entre otras cosas, que en su inmensa mayoría la formación humanística consistía en ofrecer la asignatura de bioética clínica. En algunos pocos casos había asignaturas relacionadas con las ciencias sociales y en otras relacionadas con el derecho médico, como única asignatura del área. Respecto al contenido de la asignatura de bioética clínica, en todos los casos, tal vez con una excepción, era el del principialismo norteamericano inspirado por Beauchamp y Childress. Hallazgo que correspondía a lo encontrado por otros estudios semejantes que se hicieron en el mundo y que tuvimos oportunidad de conocer en un congreso que se hizo para esos efectos de la Asociación Internacional de Educación Ética Médica. El área de formación humanística del médico había sido copado progresivamente desde inicios del siglo XXI o finales del siglo XX por la enseñanza de una nueva asignatura denominada bioética clínica y específicamente centrada en la perspectiva derivada de la corriente principalista, bien sea la de origen norteamericano o en cualquier otra declaración de principios éticos. Diciente de esta mudanza conceptual y pedagógica es el documento guía de la UNESCO para la formación de médicos de pre y posgrado, denominado, entre comillas, Programa Básico de Enseñanza de la Bioética, que ha venido siendo difundido e impulsado en todas las facultades de ciencias de la salud del mundo desde el año 2009, con mucha aceptación. Programa formativo cuyo objetivo y justificación dice textualmente, abro comillas, muchas universidades de distintos países carecen de formación ética y de bioética, por lo que el programa de base de estudios sobre bioética de la UNESCO puede funcionar como incentivo para que introduzcan ese tipo de formación. Los contenidos del programa se basan en los principios adoptados por la UNESCO. Principios éticos compartidos por los expertos científicos, los responsables de la formulación de políticas y los profesionales de la salud procedentes de distintos países. Fin de la cita
de la justificación de la UNESCO en la difusión de su programa de formación moral del médico. Por supuesto, tiene sentido difundir un consenso moral como este, relativo a la buena práctica de la medicina en determinados escenarios. Sin embargo, mi preocupación surge de la interpretación que hicieron los directivos universitarios en la reedición de los planes de estudio que se dio a comienzos del siglo, cuando supusieron que la deliberación sobre la buena medicina ya estaba dada por quienes formularon estos principios, por Buchan y Childress o por la UNESCO, y que como resultado de esta declaración y de este manifiesto ético con pretensión universal, finalmente se daba por terminada la indagación ética y se resolvía la urgencia de la formación moral del médico de una manera práctica y fácil de implementar. Cuando realmente lo que estaba ocurriendo es que se había desplazado la ética médica al exterior del saber médico, fuera de su lugar natural, como voy a argumentar en esta ponencia. Y así, al ser extrañada, la ética médica deja de ser una verdadera ética y la medicina, por su parte, se convierte en un saber instrumental y dogmático que necesita de la evidencia para ser creíble. En consecuencia, en el aula, el pensamiento crítico y las preguntas que corresponderían a una ética médica había sido ocupado por la descripción de los principios de la bioética y el aprendizaje de los protocolos para su aplicación. Era claro que se había dado una mudanza de la ética médica a la bioética clínica en una generación, lo cual ha dado pie al título de la presente ponencia. Mudanza o tránsito, que como pudo establecerse en la mencionada investigación que efectuamos con la Facultad de Educación, no fue un paso estudiado, planificado y consciente, resultado de una reflexión curricular de fondo, sino que en muchos casos, a decir de los directivos de esas facultades de medicina, fue una deriva de esas que de vez en cuando se dan en la educación formal. Como dijo alguno de los directivos entrevistados en nuestra investigación, realmente no sé por qué enseñamos bioética, tal vez porque todo el mundo lo hace hoy. No obstante, también hay, como resultado del estudio, razones de mejor factura para ese tránsito. De hecho, Diego Gracia, en su texto canónico sobre la bioética clínica, dice: el principialismo de Buchan-Childress es parte del criterio utilitarista de que la obligación moral básica es lograr el mayor bien posible para todos. Su aplicación permite resolver casos de manera metódica y uniforme, al formular los conflictos éticos en términos de tensiones entre principios, que permiten que personas de muy diferente formación filosófica, enfoque moral, puedan aceptar en conjunto estos como principios universales. Como el mismo Diego Gracia señaló, la inmensa popularidad de la bioética principialista deviene de su facilidad de comprensión y aplicación a problemas y casos. Eso es cierto, en un cierto sentido, en un cierto ámbito de aplicación, pero también refuerza la temprana crítica de Clausel, en el sentido de que la bioética principialista carecía de suficiente fundamento filosófico y de adecuada jerarquización entre principios que la hacían inoperante. Críticas que el mismo Diego Gracia atendió más adelante en reediciones de sus artículos sobre la bioética clínica. No obstante que este interesante debate ha ido proponiendo límites razonables a la bioética clínica, esta como asignatura privilegiada se sigue implementando en las mallas curriculares de las profesiones de la salud. Por su parte, la preocupación ciudadana respecto a la adecuada práctica médica continuó y ha continuado en ascenso en el presente siglo, y el ejercicio de la medicina en deterioro.
Aunque para la mayoría de los asistentes a esta lección inaugural es conocida la formulación del principialismo norteamericano al que venimos refiriéndonos, de todas formas, quisiera leer la sucinta descripción que Miguel Cottou, el bioeticista chileno, hace en el artículo titulado Limitaciones y propuestas sobre el principialismo. Él hace allí una descripción que es útil a nuestros propósitos argumentativos. Textualmente dice: clásicamente se ha planteado la coexistencia de 4 principios: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, enunciados inicialmente para la investigación en seres humanos, y cita The National Commission, y después para la práctica asistencial de la medicina, y cita los textos de Buchan y Childress. La beneficencia, sigue diciendo él, presupone que todo acto médico tiene por finalidad hacer el bien y cuidar los intereses del paciente. La no maleficencia señala que toda intervención debe evitar o reducir al mínimo los riesgos y daños para el afectado. La autonomía requiere que todos los participantes en el acto biomédico consientan informada y voluntariamente el proyecto terapéutico. Según la justicia, todos los recursos, derechos y obligaciones deben ser ecuánimemente distribuidos y respetados para cada uno. Hasta ahí Miguel Cottou en esta sucinta descripción del principialismo, que me parece que se justificaba hacerla para saber de qué estamos hablando. Esta breve descripción de Miguel Cottou deja en claro que estos lineamientos éticos se refieren a interacciones entre individuos, tal como se da ejemplarmente en la relación médico-paciente o en la relación de investigador y sujeto de investigación, pero que no se interesa por la necesaria conexión de la práctica médica con la cultura, con la educación, con la salud pública o con la propia vida del médico. En esta primera parte de la presentación que he concluido, he querido hacer una descripción de la problemática que nos concita, como es la introducción de la bioética clínica en los planes de estudio de las profesiones de la salud, ilustrando los términos del desplazamiento de otros aprendizajes de carácter humanístico. Descrito este panorama, quiero a continuación, en la segunda parte de esta lectura, problematizar ese tránsito o mudanza pedagógica en la perspectiva de la pregunta que considero de fondo en la adecuada formación moral de las profesiones de la salud. ¿En qué consiste la buena práctica de la medicina? Y consecuentemente, ¿cómo podría formarse en ella a los médicos? Preocupación que no es nueva, como la bioética. Ha sido transversal en la historia de la medicina y de sus modos de educar. No obstante, ha tenido prolongadas temporadas de silencio, en que el saber médico, por razones históricas, se ha olvidado de mirarse a sí mismo y ha tenido como objeto de estudio predominante el asunto puramente biológico. En esos otros raros momentos de lucidez en que el contexto cultural y social han hecho necesario sospechar de la certeza, eficacia y bondad del saber médico, y han obligado a pensar críticamente la práctica de la medicina más que el saber mismo, son momentos que casi siempre han ocurrido en el umbral de un nuevo paradigma científico de la medicina, como cuando el antiguo saber entra en crisis. Es el caso de las grandes pandemias o del surgimiento de nuevos paradigmas científicos, como ocurrió en la Edad Media en las escuelas árabes de Córdoba y Bagdad, o al final del siglo XVII con el nacimiento de la clínica en Francia, que tanto interesó a Foucault. Puntos de inflexión en la arquitectónica del saber médico que permiten dar alcance a las preguntas de fondo, como la relación entre ética y ciencia. Para entender esta última crisis, la que percibimos recientemente, la del siglo XX y XXI, la de la queja ciudadana que he descrito en la primera parte, acudamos a uno de esos momentos de inflexión en la medicina que por su reconstrucción epistemológica y reedición social
obligó a repensar su finalidad y su estatuto epistemológico, y consecuentemente hacer de la práctica misma un objeto de estudio desde el punto de vista moral. Y me refiero al siglo IV y V antes de Cristo, en Jonia, cuando en algunas islas de ese archipiélago floreció la medicina hipocrática. Como enuncié al comienzo, la ruta de entrada que he escogido para esta reflexión es una cita de Werner Jäger que me lleva a los hipocráticos, quien en su obra Paideia, en el capítulo dedicado a la medicina, inicia diciendo, cita textual, abro comillas: aunque no hubiera llegado a nosotros nada de la antigua literatura médica griega, serían suficientes los juicios laudatorios de Platón sobre los médicos y su arte para llegar a la conclusión de que en el siglo IV y V antes de Cristo representaron en la historia de la profesión médica un momento culminante de cotización moral y espiritual. El médico aparece aquí como representante de una cultura especial del más alto refinamiento metódico y es al mismo tiempo la encarnación de una ética profesional ejemplar. Fin de la cita de Werner Jäger. ¿En qué se soporta Jäger para dar tan alta calificación del arte médico hipocrático? ¿Y en qué consiste lo que él llama la encarnación en un saber de una ética profesional? Parece ser algo más sustancioso que la mera petición de atender a unos principios éticos o a la búsqueda de métodos de resolución de dilemas clínicos o a la generación de un código de conducta para los médicos o un protocolo de actuación justo al comienzo o al final de la vida, como lo hace la bioética clínica. Parece ser más bien la develación de que el saber médico ya es, por su naturaleza y finalidad, un saber ético. Es decir, que lo que dota de bondad la práctica médica no proviene originariamente de una normatividad externa, o quizá de una actitud proveniente del carácter del médico previa al aprendizaje, o a una perspectiva crítica proveniente de otra ciencia, sino que está ya instalada en el mismo saber médico. En consecuencia, para comprender esto, es necesario dirigirnos y entender la naturaleza del saber médico hipocrático, más cuando Jäger ha dicho también en ese texto, abro comillas, sin exageración puede afirmarse que la ciencia ética de Sócrates y Platón habría sido inconcebible sin el procedimiento de la medicina. Cierro las comillas. Semejante afirmación amerita entrar al texto mismo de algunos tratados hipocráticos a los que alude Jäger. En este punto, para mis colegas médicos con los que he tenido conversaciones al respecto, quisiera hacer un inciso para hablar sobre los tratados hipocráticos. Evidentemente, si la mirada es de carácter clínico, en muchos casos podría sonar anacrónica su referencia. La importancia surge cuando, como lo vamos a ver ahora, cuando algunos de esos tratados indagan el estatuto del mismo saber, porque resuelven preguntas atemporales de la medicina, sobre su finalidad, sobre sus certezas, sobre sus incertidumbres, sobre el rol del médico, sobre la relación con la sociedad. Muchas de las preguntas que hoy se hace sobre el estatuto de la medicina y su alcance están trabajadas en los tratados hipocráticos. Por eso hago este inciso para contar la relevancia, digamos, de su estudio. Voy a referirme entonces en particular a algunos textos contenidos en los tratados hipocráticos Nomos, la ley en español, y Periesquimosines, sobre la decencia en español, que aunque a primera vista parecen solo tener como propósito prescribir la manera adecuada
de formar un médico revelan de manera clara la naturaleza de este saber. El Tratado Nomos inicia con una propuesta programática que podría decirse sin exagerar, revela de buena forma la intención de todo el corpus hipocrático. Inicio la cita. Comillas. Debe pues aquel que vaya a aplicarse a un conocimiento del arte auténtico de la medicina estar en posesión de lo siguiente: capacidad natural, enseñanza apropiada, instrucción desde la infancia, etcétera. Sigue mencionando condiciones para el aprendizaje auténtico. Nótese que se prescriben distintos elementos y condiciones para el aprendizaje de la medicina en este párrafo, pero principalmente enuncia la dirección de su investigación, como es el conocimiento de lo que pueda considerarse el arte de la auténtica medicina. Esa cualidad, traducida al español en la edición de Gredos como autenticidad del saber, no tiene el sentido contemporáneo de legitimidad científica, sino más bien de lo que se considera correcto, bueno, adecuado. Así es también como se entiende esta categoría cuando aparece en otros tratados, como en Sobre la Medicina Antigua y en el Tratado sobre la Ciencia. Avanzando en la investigación que el autor hipocrático se ha propuesto hacer sobre cuál sería ese arte médico auténtico o correcto, en el inicio del Tratado sobre la Decencia, el autor hipocrático hace la siguiente distinción. Abro comillas. Dejo de lado este tipo de discursos que no recaen en nada útil, pues más conveniente es aquel que con un objeto distinto se emplea para un arte, ciertamente un arte que lleve al buen comportamiento, la buena reputación y la sabiduría. Fin de la cita. A diferencia de otras escuelas médicas de su tiempo con las que polemizaban, el autor hipocrático no defiende un discurso dogmático en particular, como el auténtico, como el único, sino que reserva esa calificación para aquel que sea útil. Pero como veremos en la siguiente cita, no se refiere con utilidad a la consistencia conceptual o a la eficacia práctica que eventualmente puede darse, diagnosticando acertadamente o curando, sino principalmente en la finalidad ética, que queda claro cuando dice, abro comillas, también en la medicina están todas las cosas que se dan en la sabiduría, juicio, capacidad de réplica, lenguaje sentencioso, pero especialmente conocimiento de lo que es útil y necesario para la vida, rechazo de lo incorrecto. Cierro comillas. La verdadera utilidad de toda ciencia deviene entonces en un propósito moral que consiste en conducir, educar para la vida. Así en este caso se entiende que todo el esfuerzo para comprender la naturaleza de la enfermedad y del enfermo es para conducirlo hacia la vida buena. Lo cual se constituye como primera finalidad de la medicina, más que la curación, que sería, como hemos dicho, conveniente y deseable, pero subsidiaria de la primera. Para conseguir, en suma, como dice en el número 18 del mismo Tratado sobre la Decencia, entre comillas, conducirlo a la vida que vale la pena ser recordada y puesta como modelo. En definitiva, se cierran comillas, en definitiva, al saber médico se le pide en estos textos ser ciencia que investiga lo justo para el cuerpo y el alma. La medicina auténtica se presenta, hacia mi juicio, en términos de la necesaria relación entre la legitimidad científica del saber con su finalidad ética. Recae también este propósito del discurso útil para el objeto de estudio sobre quien pretende aprender el arte. Y en el caso del médico, se trata de educarlo para la vida correcta, como ha mencionado el autor en el número 17 de este mismo tratado, cuando dice educarlo para el buen comportamiento y la buena reputación. Contrasta esta perspectiva sobre la finalidad de la medicina con los objetivos predominantes en el discurso médico contemporáneo,
el cual se pretende como ciencia asertiva, demostrativa y moralmente neutra, más que como ciencia valorativa. Entonces se entiende que ante la frente de un mundo tecnológico nuevo y retador moralmente, deba recurrir a la creación de un marco normativo extrínseco. Y con esto se muestra la distancia entre la finalidad ética de la medicina formulada por los hipocráticos y la estructura instrumental del principialismo que hemos descrito y que está orientada a resolver casos ético-clínicos dilemáticos que además son constituidos como problema desde la perspectiva de las instituciones de salud contemporáneas. Y en otras ecuaciones, para resolver conflictos puntuales con la biotecnología, muchos de ellos ocasionados por la misma medicina contemporánea al confundir su finalidad. La bioética clínica, por supuesto, que responde competentemente a esas emergencias morales, pero de manera casuística, extrínseca, como una herramienta de trabajo accesoria a la medicina. Y en consecuencia propongo que así debe ser entendida, como una formación reactiva y no esencial del saber médico, de carácter instrumental, pero nunca como para constituirse en una nueva ética médica. Esta confusión en el diseño de los planes de estudio hace que se priorice la investigación biológica y la curación somática sobre la misión formadora de la medicina. Por su parte, la decisión contemporánea entre los objetivos profesionales y los de la vida misma del médico hace que la medicina que hoy se enseña, aunque puede formar buenos técnicos y eventualmente proporcionar cierto prestigio social, no necesariamente va a conducir al médico a una vida buena. Es más, en algunos casos, ser considerado exitoso profesionalmente implica renunciar a ella. Es contradictorio. No es el objetivo de aprender medicina. Este propósito de adquirir el conocimiento de lo que es útil y necesario para la vida, presentado repetidamente en los tratados hipocráticos, y de lo cual he hecho o he referido solamente 2 o 3 citas, convertido en principal objetivo científico del arte médico, es tratado en la República en los siguientes términos. Abro comillas en la República de Platón. Pongo por caso, dije, si me preguntases si le basta al cuerpo ser cuerpo o necesita de algo más, te contestaría que sin duda necesita ser algo más. Y por ello se ha inventado y existe el arte de la medicina. Porque el cuerpo es imperfecto y no le basta ser lo que es. Y para procurarle lo conveniente, se ha dispuesto el arte de la medicina. ¿Te parece que hablo rectamente al hablar así? Pregunté. ¿O no? Rectamente, dijo. Platón, La República 1:341. Según esta cita, podría decirse que para Platón la utilidad de la ciencia médica, que él observa y admira, radica en su capacidad de procurar lo necesario para que el cuerpo sea aquello que es más de lo que ya es y que el mismo cuerpo busca en términos de lo conveniente. Es decir, para remontar su imperfección. Esta perspectiva lleva al último nivel el sentido ético dado por los hipocráticos al arte médico. Tarea que en los hipocráticos se da según la naturaleza de cada cual, aquella que no está inmediatamente dada al conocimiento, sino que se debe investigar metódicamente, como bien lo desarrollan en tratados como sobre la medicina antigua. Y solo así, en la articulación de esas dos vertientes, la indagación empírica y sensorial, con esta dimensión enunciada por Platón, puede ser considerado un discurso médico verdadero. Entre comillas, el que se destaca tanto por el amor a la ciencia como por el amor a la humanidad. En esta tercera y última parte de mi lectura,
voy a hacer algunas breves consideraciones críticas al respecto del principialismo y la salud pública, en particular, originadas desde sus propios autores, que no abarcan todo el campo de la polémica, pero que me parecen relevantes para la caracterización y en especial el contraste que estoy adelantando con la medicina hipocrática. Primero, el método de liberación de la bioética está orientado específicamente a dirimir cierto tipo de tensiones entre principios y problemas que han sido preestablecidos, señala Johnson, 1991. Hay también un inevitable relativismo moral en este principialismo, que no se ha atendido suficientemente conceptualmente. Yo considero al respecto que esta circunstancia deviene de la necesidad de atender a la multiculturalidad y al deber de inclusión que han sido mal comprendidos. Otros se cuestionan los límites de la razón instrumental como criterio de decisión ética, en particular en el campo de la salud pública, como hizo Renan Guillon, 1994. En el mismo sentido se argumenta la inadecuación del principialismo para la práctica social, como argumentó Fermín Charman, de la Escuela de Salud Pública de Río de Janeiro. Y finalmente, por su parte, cito al profesor Bonley Garrafa, de la Universidad de Brasilia, quien ha señalado a propósito de las discusiones para incluir o no los principios de la bioética en la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que los principios, lejos de ser universales, son formulados, cooptados y editados en consensos institucionales que se enmarcan en sesgos culturales, económicos y políticos. Hasta ahí la denuncia del profesor Bonley Garrafa. A mi juicio, toda esta interesante polémica en torno a la bioética clínica se explica por su origen histórico y por la deriva epistemológica que la ha llevado a la actual configuración principialista. Por eso mismo no está orientada a pensar la bondad del saber médico mismo, sino a reaccionar a la actuación de la versión más contemporánea, la biotecnología. Así es entendible que no toda la práctica médica o la medicina en su conjunto sea objeto de estudio de la bioética. Por otra parte, el hecho de que los problemas morales que son objeto de su interés estén enunciados en términos de dilemas que luego son reducidos a meras tensiones entre los principios comprometidos, que a su vez se han consagrado por consensos gremiales o ideologizados, no disminuyen a mi juicio su valor operacional, porque indudablemente facilitan examinar ese tipo de asuntos puntuales y producir recomendaciones inmediatas que, como hemos visto, benefician a los pacientes y a sus familias. Pero sí debe decirse en este punto, en aras del debate que estoy presentando, que los médicos hipocráticos, en contraste, son o se constituyen en observadores críticos de la cultura, de la salud pública, determinan lo correcto para la vida en general, pues su valoración de los hábitos y de las costumbres que hacen con tanta frecuencia, por ejemplo, en el Tratado sobre la Dieta o en el Tratado sobre los Vientos, Aguas y Regiones, excede lo clínico, y por eso es que en él participan otros que no son médicos. De hecho, algunos de los tratados no son escritos por médicos, y a su vez muchos de estos tratados no son dirigidos a médicos, ni a pacientes, sino al profano, al ciudadano sano de la polis. La medicina se presenta entonces como investigación de la vida sana, más que investigación de la enfermedad. Así, tendrá una dimensión pública y otra profesional, a la manera que el autor distingue en el siguiente texto, el último que voy a referir. En Sobre la medicina antigua, número 5. Entre comillas, no deja de ser comprensible que a este hallazgo, se refiere a la medicina, no se le considere un arte
porque no parece adecuado llamar a alguien experto en un arte en el que nadie es profano y que todos conocen debido a su imprescindible uso. Analicemos también la medicina reconocida como tal, la que se ha descubierto para los enfermos, la que tiene un nombre y unos profesionales, si también tiene ella los mismos objetivos, y encontraremos que sí. Vista de esta manera, la medicina es entendida en los hipocráticos, en contraste con la bioética, como una fuerza cultural que excede el dominio de los médicos, lo cual se pone en evidencia en las múltiples referencias cruzadas entre médicos y filósofos griegos, y también cuando sirve como referente necesario de otros saberes. Por esa importante función, la medicina hipocrática ha sido señalada como motor de la cultura, como paideia, al decir de Jäger, entendida esta expresión como, entre comillas, del mismo Jäger, el emprendimiento épico por el modelo ideal de cultura más conforme a la naturaleza humana. Consideraciones finales. Al caracterizar de esta manera el alcance del principialismo como regulador extrínseco de la práctica médica y confrontarlo con la dimensión ética intrínseca de la medicina, revelado en ese momento paradigmático del saber médico como fue la escuela hipocrática, hay razones para preocuparse de que en los planes de estudio se haya privilegiado esa novedosa versión instrumental, tomándola como la nueva ética médica que conviene ahora enseñar. Mi postura luego de esta investigación o articulación es que este modelo curricular resulta incompleto para la adecuada formación del médico, en cuanto que no acomete de manera radical y sustancial la pregunta por la buena medicina, postura que he pretendido desarrollar en esta ponencia, efectuando un contraste entre la medicina hipocrática y el análisis de la bioética clínica de corte principialista. De cualquier forma, yo sí creo que hay justificación para pensar que la emergencia de nuevos problemas suscitados por la biotecnología o que las nuevas condiciones socioeconómicas para la práctica de la medicina requerirían para su valoración de instrumentos de análisis novedosos. De hecho, ya la utilidad de la bioética clínica ha sido probada cuando ha fundamentado e impulsado protocolos médicos y guías de acción ante situaciones clínicas novedosas y difíciles. De hecho, la mayoría de los métodos de deliberación ético-clínica contemporáneos se basan en el principialismo. Desde el viejo modelo de Nebraska para la investigación clínica hasta el moderno protocolo para toma de decisiones racionales en el área asistencial del Instituto Berman de Johns Hopkins. Pero la preocupación debe orientarse para que esta eficacia resolutiva específica no la convierte inmediatamente en un saber ético sobre la medicina. Así, cierro esta ponencia con una exhortación a los educadores de médicos y de las otras profesiones de la salud, en el sentido de que tengan presente que las condiciones de la práctica contemporánea requieren, como nunca, la verdadera ética médica, que antes que ninguna otra cosa significa repensar el saber mismo. Por supuesto, después podrá darse una sana convivencia con todos los desarrollos normativos e instrumentales que vayan surgiendo, como el principialismo, pues aunque se ha mostrado como sustancialmente distintos, no hay entre ellos una oposición sustancial, sino una necesaria relación de fundamentación y horizonte. Lo que esta reflexión debe permitirnos es poner cada uno en su función natural. Así, aprovechar los valiosos y sofisticados instrumentos de la bioética clínica para dar respuesta a los casos de conflicto moral comprendidos en su ventana de observación. Pero, para efectos de responder a la queja ciudadana que dio origen a esta ponencia, la queja por la deshumanización de la práctica médica, y también para darle mejor sentido a la vida del médico, repensemos el saber médico que ejercemos ahora y el que enseñaremos en el futuro,
en el horizonte crítico, investigativo, público, que llamó la atención de Platón y que Jäger tituló programáticamente como la medicina como paideia. Gracias, decano, y gracias a los asistentes. Gracias, Efraín, por estas sugerentes reflexiones que muestran un poco la actualidad, ¿sí? No solo de la bioética como campo teórico de reflexión sobre el quehacer médico, ¿sí? Sino también de su necesaria relación con un campo más amplio, que es la formación de la humanidad, de la cultura en sentido de lo que hablaba Jäger en su Paideia, ¿no? La formación del espíritu de un pueblo, ¿sí? Eso me parece relevante. Y también la invitación, ¿sí? A que en esa transformación la educación tiene un papel fundamental. Y ese papel fundamental coincide necesariamente, ¿sí? Con el quehacer de la reflexión filosófica, ¿sí? Que también creo que inspira tu intervención, ¿sí? Muchas gracias, Efraín, por las palabras, ¿sí? Por la reflexión. Creo que de pronto podemos abrir un espacio si alguien quisiera hacer alguna pregunta, ¿te parece? Por supuesto. Muy bien. Entonces, ya yo creo que de pronto podemos abrir un espacio, tiempo de preguntas, ¿sí? Tenemos todavía tiempo, ¿sí? Claro que sí, profe. De hecho, tenemos una pregunta en Facebook. Ok, perfecto. La formula Alexander Cardona y dice así. Si la fundamentación de la praxis y ética médica no es el principialismo, hoy, ¿cuál es el concepto al respecto que lo supera? Chaday, ¿podrías repetirme la primera parte de la frase? Si la fundamentación, Claro que sí. Si la Si la fundamentación... fundamentación de la praxis y ética médica no es el principialismo, hoy, ¿cuál es el concepto al respecto que lo supera? Ok, ya la entendí. Muchas gracias. No, la ponencia justamente, de alguna manera, alaba la tarea de los aparatos de análisis del principialismo. Es una formulación que permite resolver ciertos dilemas suscitados por la biotecnología. Lo que pasa es que esos escenarios y esos dilemas son una pequeña ventana de observación de la práctica médica y del saber médico mismo. Como estábamos diciendo hace un momento, la medicina tuvo un rol educador, formador de la cultura. Y entonces, un poco la ponencia quiere llamar la atención sobre el privilegio que se le ha dado a este saber instrumental, el principialismo en la educación de los futuros profesionales de la salud, perdiendo esa dimensión educadora, esa dimensión ética que el saber médico tiene. El saber médico de hoy, la referencia a los hipocráticos es porque en ellos se expresa, y particularmente la mirada que Platón hace del arte médico y la mirada y la lectura que hace Jäger de los hipocráticos, pues pone en evidencia esa dimensión ética formadora y educadora de la medicina, pero tiene total actualidad y vigencia. Entonces, la invitación es a fundamentar, cuando se trate de pensar la buena medicina, fundamentarla en esos referentes como, por ejemplo, los hipocráticos, o la mirada que Platón hacía sobre el arte médico, fundamentarla allí, y dejar al principialismo en su rol y su papel. El principialismo finalmente no necesita mucha fundamentación. Él defiende sus principios a su manera, digamos, ¿no? Y los defiende por su efectividad. Entonces, la que necesita fundamentación es el saber médico. Por eso hay que repensarlo, entender su alcance, su dimensión, y no desperdiciar su valor formador. Gracias. gracias, Efraín. Luis Guzmán. Luisa Guzmán.
Sí, muy buenas noches para todos. Agradecerle primero al doctor Efraín por su exposición. Una bendición para él y para su quehacer justamente desde el propósito que nos ha enseñado. Yo quisiera, doctor, preguntarle una cosa que me parece significativa en aras justamente de la propuesta que usted nos hace respecto al sentido y al propósito moral médico. Y es que en efecto apuntan los médicos a ese quehacer respecto a la vida buena, ¿sí? Y en ese orden de ideas nos mencionaba usted que implicaba no solamente el producto ético y bioético, sino también la sanidad en el cuerpo y en el alma. Y eso me parece estupendo además. Pero la pregunta mía va enfocada sobre todo a qué parte justamente de ese proceso, que también ciertamente se ha olvidado, médicamente hablando, desde la ciencia médica o un médico como tal, pudiera preparar ciertamente también al paciente a la muerte, que es un espacio también pertinaz y que ciertamente no se puede olvidar dentro de los procesos médicos, porque lo que notamos todos en este problema magno que usted ha venido desarrollando magníficamente, también es que se ha olvidado ciertamente esa parte humana y esa parte espiritual. Y en razón de eso, casi que en palabras coloquiales, se desencarna la parte humana a tal punto de descuidar totalmente la parte espiritual. Entonces, como también es un reto fantástico mirar ciertamente esa parte de cómo podemos iluminar la muerte misma desde allí, ¿no? Claro, muy bien. Estas reflexiones tienen un objetivo, o sea, están dirigidas en particular a los pensadores de la educación médica. Hay unas personas, a veces explícitamente, a veces no tan explícito, en el contexto de las universidades y de las facultades, que reflexionan y construyen cómo va a ser ese futuro plan de estudios, ese currículo. En manos de ellos está. Eso no ocurre en todas las universidades. Hay universidades en que, pues digamos, que no tienen un alto estándar de calidad y simplemente copian el modelo que está de moda de formación moral. En las universidades serias que estas reflexiones curriculares las han hecho, hay lo que yo anoté en nuestro artículo en publicación, los estrategas de la educación moral. Hay unas personas que se toman el tiempo de pensarlo y de diseñar cómo se plasma eso en un currículo. Estas reflexiones que hemos leído van principalmente dirigidas a esos directivos, digámoslo así, ¿no? Porque en manos de ellos está realmente la confección adecuada. Y ellos son los que tienen de alguna manera que hacer el equilibrio de estos saberes instrumentales con las reflexiones de fondo. Hoy, además, hay muchas excelentes opciones didácticas para todo esto, que pues sería muy largo mencionarlas y que en el mundo se han puesto en práctica para generar empatía, verdadera comunicación con el paciente, etc. La educación para la muerte que tú mencionas, por supuesto, hace parte de la formación que debe tener un médico, no solamente por sus pacientes que eventualmente mueren, sino por la misma conciencia de su muerte. Tal vez una de las rutas que más me ha gustado, o de las líneas académicas para atender esa necesidad, es la que habla de la vulnerabilidad esencial como mecanismo para crear empatía con el paciente. Es decir, que solo en el reconocimiento que se logre por parte del médico de que él comparte una vulnerabilidad esencial con el paciente, es que se logra la verdadera empatía y humanización de la atención. No la vulnerabilidad que estamos acostumbrados
porque la persona pertenece a un determinado grupo, tiene una discapacidad. No. La vulnerabilidad esencial que viene dada por la condición humana es la que comparte el médico con el paciente, la vulnerabilidad esencial. La posibilidad de que se muera primero el médico y después el paciente, como ha ocurrido en la pandemia. Esa vulnerabilidad esencial que los médicos la negamos, porque tendemos a mirar es la vulnerabilidad del paciente. Esa vulnerabilidad esencial, cuando se pone en evidencia, hay técnicas didácticas, ¿no? Hoy en día las hay, para que los alumnos de pregrado y posgrado en medicina caigan en cuenta. Ese es como un insight, como un caer en cuenta de esa vulnerabilidad común con el paciente, que comparten. Por supuesto que va a manejar muchísimo más o mejor toda la tanatología, digamos, que le corresponde cuidar, manejar y entender con su paciente. Gracias, Efraín. Tenemos otra pregunta por Facebook Live. Sí, Es de Alexander Cardona y nos pregunta lo siguiente. Hoy la bioética clínica es iatrofilosofía, biomedicina o biociencia. Muy bien. Bueno, yo no sabría en esa clasificación, pero yo no las acabo de escuchar como iatrofilosofía, una filosofía de la medicina. No, en ningún caso sería una filosofía de la medicina, por supuesto que no. Ella uno la comprende mirando su historia. Es un caso en que la historia de su origen, de las circunstancias de su evolución, porque en estos 50 años ha sido muy interesante su transformación, su difusión, y la mejor manera de comprenderla lo que es mirarla actuando. Entonces es una cosa muy distinta y lo hemos discutido bastante nosotros en la facultad. Muy distinta la bioética cuando se emplea, por ejemplo, en el análisis del conflicto de la relación con animales o con el medio ambiente, que cuando examina el asunto médico. Y dentro de la misma bioética clínica es muy distinta, digamos, incluso su epistemología, cuando ella está haciendo de auditor de la investigación médica sobre sujetos humanos, que cuando está estudiando problemas conceptuales como la autonomía del médico. Realmente procede con diferente método a partir de principios distintos. Entonces no sería fácil clasificarla, como no ha sido nunca fácil definirla. A lo mejor no es necesario ni definirla, ni caracterizarla, ni clasificarla. Lo que yo diría es hay que tenerles cuidado, digamos, que no venga a reemplazar otra formación humanística que es necesaria y pertinente. perfecto. No sé, no veo nadie más. Acá hay otra. Nora Riani Llano nos pregunta, ¿qué opción ofrece ante tu capacidad analítica la bioética personalista? Sí, la bioética, como los que la estudian, digamos, han clasificado diferentes corrientes o escuelas, porque evidentemente en cada país, en cada región, en cada tendencia hay preferencias, digamos, por sus filiaciones filosóficas, éticas. Entonces, es totalmente comprensible que haya, así como hay desarrollos utilitaristas, clarísimos, eficientes, justificados. Por supuesto, hay una bioética llamada personalista, como existe una ética del cuidado que compite en algunas áreas con la misma bioética. Y esa bioética personalista además tiene muchas vertientes, pero digamos en conjunto representa una valiosa propuesta fincada en el valor de la persona, en el sentido de ese individuo dueño de una dignidad irreemplazable, de una condición motivo de todo el respeto, y evidentemente permite esa bioética personalista desarrollar aproximaciones y análisis muy respetuosos de la dignidad humana. Cada una de estas corrientes, las que he mencionado y muchas otras,
tienen ámbitos de aplicación donde son más exitosas y otros donde no funcionan de manera tan ágil. También todas tienen seguidores y detractores. Y tenemos una última pregunta para ya ir cerrando, y es, pareciera que algunos de los argumentos del doctor Méndez parten de una epistemología de la ética médica y convergen en una filosofía de la medicina. Sí, de alguna manera, claro, de alguna manera pensar el alcance del saber médico, de alguna manera es una filosofía de la medicina, sin lugar a dudas, que también inevitablemente parte de presupuestos que uno asume, no parte de un lugar neutro, no parte de cero, como toda indagación filosófica, parte de unos ciertos presupuestos, que en el caso que hemos hablado están muy relacionados con la noción griega de naturaleza, de la armonía, de lo conveniente, de lo justo. Sin duda ese es el marco conceptual de donde parte esta reflexión, del valor de la vida buena, del sentido de una vida prestigiosa y recordada por los demás. Ese es el marco, el punto de partida para pensar cuál podría ser el rol de los médicos, por supuesto. Muy bien. Gracias, Efraín. ¿Sí? Entonces, invitamos a todos los participantes en esta lección inauguralis, ¿sí? A continuar vinculados con la facultad, ¿sí? Y con las múltiples actividades que realizamos, tanto en los programas de filosofía como en los programas de bioética, ¿sí? Y le damos las gracias a Efraín por su sugerente reflexión, que ante todo es una inspiración para trabajos futuros, ¿sí? Gracias a todos ustedes por habernos escuchado, ¿sí? Esta noche. Muchas gracias, Luis Fernando, muy amable.